Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gloria al Señor. Hermanos, pocas historias que aparecen en las Escrituras han sido más influyentes en nuestras vidas, como la de los magos de Oriente y el niño Jesús. La Navidad que celebra el mundo y que la mayoría de nosotros hemos experimentado desde niños, de alguna forma está marcada por este acontecimiento que aparece en las Escrituras, ¿verdad? Muchos, cuando éramos niños, pues esperábamos con ansia que llegara el día 5, el día de los Reyes Magos. Hemos participado en las típicas obras de teatro en los colegios recreando esta escena. No sé, al menos en Cataluña se hacía. Aquí me imagino que también, ¿no? A mí siempre me tocaba hacer de paje. Y me daba un coraje porque el paje ahí está de relleno. Un año me tocó hacer de un rey y van y me dan el rey negro. Ya ves tú yo que pinto de rey negro. Pero era ilusionante. Yo recuerdo que de niño me lo pasaba muy bien. Hemos hecho todos pesebres, figuritas, hemos ido a ver la cabalgata. Bueno, el momento cabalgata era impresionante, todo el suelo lleno de caramelos, veíamos a los Reyes Magos y alucinábamos. Bueno, hermanos, como acabamos de leer, esta historia se saca totalmente de su contexto. Ni los magos son reyes, ni fueron al pesebre, ni nada de todo esto. Todo es de alguna forma han banalizado
el mensaje de las Escrituras y lo han hecho parte de la cultura popular, de la tradición popular. Han paganizado lo santo y hoy en día se vive todo esto hacia un romanticismo infantil que nada tiene que ver con el mensaje de la Biblia. Y en este sermón vamos a exponer lo que la Escritura dice acerca de la llegada de los magos de Oriente y sobre todo enfocar nuestro corazón al mensaje revelado que nos transmite esta preciosa narración. Enfocarlo en Cristo, en el niño Jesús, porque Él sí que es el Rey, con mayúsculas. Los magos solamente son magos. El pasaje que acabamos de leer, Mateo 2, empieza con una visita misteriosa cuando Jesús nació. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Unos magos, dice. Ahora, la palabra magos, que aparece en Mateo, es la palabra griega que también es magos, que a su vez proviene de una palabra, de un vocablo oriental, que es ragmak, lo visto, ragmak, y significa, o era la forma en que tenían de llamar a los sabios de Babilonia, en el oriente, en la zona más oriental. Los sabios, los astrólogos, la gente entendida, gente que entendía en medicina, en ciencia, eran llamados magos, de manera que no se trataba de los magos que conocemos hoy en día, con chisteras, con conejos, con trucos, con barajas de carta. No se trataba del mago Dínamo. ¿Lo habéis visto, el mago Dínamo? Da yuyu, ¿verdad? El Dínamo ese. No sé si lo habéis visto. Son trucos, hermanos, no. Alguna vez he escuchado cosas como que ese chico está poseído y tiene poderes satánicos. No, es un show, son trucos, no os preocupéis. Pero realmente da yuyu, porque es que lo hacen tan bien que te lo crees. El tipo anda por el Támesis, por el río. Y es muy curioso ver todas estas cosas. Al final, la magia que hoy en día se trata de que tú sabes que es un truco, pero acabas creyéndote que es verdad igualmente, ¿no? Esa es la magia. Estos magos no eran este tipo de magos, no eran ilusionistas, no eran encantadores. Eran llamados magos para denotar su sabiduría y sus avanzados conocimientos en ciencias como la astrología, como la medicina, etc. Pero la pregunta es: ¿quiénes eran estos magos? ¿A qué vienen? ¿De dónde vienen estos personajes? Y la verdad es que la palabra no nos da muchos datos acerca de quiénes son estos magos que vinieron de Oriente. De hecho, el libro de Mateo es el único que hace alusión a ellos. Lo que sí nos declara es que eran sabios, eran gente de Oriente que venía a adorar al Mesías que había nacido y que por lo tanto conocía las profecías. Ellos conocían las profecías de los judíos. Ahora recordemos que los judíos habían estado 400 años cautivos en Babilonia. ¿Recordáis el libro de Daniel? El mismo libro de Esther. Habla de ese periodo en el que los judíos estuvieron exiliados en el Oriente. Y estos personajes, estos sabios astrónomos, seguramente habían sido influidos por la cultura judía y habían tenido acceso a las escrituras, a los escritos de Daniel, o Ezequiel, o Malaquías, que hablaban de la llegada del Mesías, que anunciaban ese rey que había de venir. Es más que probable que estos hombres entendidos de la astronomía, de las escrituras, hombres cultos, estuvieran esperando el cumplimiento de estas profecías en busca de alguna señal que augurara el suceso. Así que estos magos, os imagino que observaban el cielo, acostumbraban a interpretar las señales que les enviaba el cosmos, y de pronto fueron guiados por una estrella para ir a adorar a ese rey judío que tenía que nacer. Y aquí viene el segundo enigma: ¿qué es esta estrella? Que de repente la Escritura dice que guiaron a estos magos. Bueno, la palabra que usa Mateo para referirse a la estrella es aster, y puede referirse tanto a una estrella literal como también a cualquier objeto brillante. Algún objeto que pueda parecer una estrella. Esta misteriosa estrella se suele representar en los árboles de Navidad como un cometa. Y algunos han
deducido que se trataba del cometa Halley. Yo lo veo muy poco probable porque el cometa Halley no guía nada, no se detiene en un sitio, es un poco extraño. No creo que esto sea lo que pasó. Otros hablan de que podía ser una supernova, una estrella que colisionó. Otros más atrevidos, que salen en programas como Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, se han atrevido a decir que evidentemente no cabe ninguna duda de que eso era una nave extraterrestre que vino de Marte aquí para guiarnos hacia Jesús, que por cierto pues también debía ser una criatura extraterrestre. Es verdad que Jesús es un extraterrestre, porque no es de este mundo, pero no como los ovnis que nos venden las películas. Así que esta estrella se ha interpretado de muchas maneras, ha dado lugar a mucha fantasía y a mucha literatura del misterio. La verdad es que también la Biblia nos da muy pocos datos al respecto, y yo personalmente creo que esta estrella es simplemente una manifestación de la gloria del Señor. Es una manifestación hermosa de la gloria del Señor. Algo parecido, ¿recordáis cuando los israelitas eran guiados por el Señor en el desierto? Dice que de noche, o sea de día, había una nube que los guiaba y de noche una columna de fuego. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y aunque no puedo ser dogmático con esto, yo personalmente pienso que esta estrella era simplemente una expresión de gracia del Señor, una manifestación de la gloria de Dios que se utilizó para guiar a estos sabios para ir a adorar al Rey que acababa de nacer. Ahora tenemos estos sabios de Oriente, estos astrónomos, estos personajes que habían conocido las profecías de Daniel, de Malaquías, que entendían que tenía que venir un Mesías, que era el Salvador del mundo, y que estos sabios son guiados por el Señor a través de una manifestación misteriosa y gloriosa para ir a adorar al Rey. Y en medio de esta escena llegamos al punto cumbre del pasaje. ¿Qué habían venido a hacer estos magos? Dice la palabra que habían venido a adorar. Dice, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos habían venido a buscar a un niño que había nacido y que ellos consideraban que era el Rey para adorarle. Ahora, imagínate un momento la escena. Llegan unos sabios de tierras lejanas a Jerusalén. Son recibidos en la corte real por todo el comité de las personas que trabajaban en palacio. Imaginaros la pompa del palacio real, toda la gente que trabajaba allí. De repente entran en esos portones grandes los magos, el rey va saliendo, suena una trompeta y con todos ustedes, pueblo de Jerusalén, el rey Herodes. Y el rey, con toda su extravagancia, se sienta en su trono para recibir a los magos, les da audiencia. ¿Qué queréis? Y de repente esos personajes se miran al rey Herodes y les dicen, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Es como si yo voy a la zarzuela y me atiende Felipe VI y le pregunto a Felipe VI, ¿dónde está el rey de España? La reacción de Herodes en ese momento tuvo que ser de verdadera confusión, de verdadero espanto. La escritura dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, para poder comprender correctamente la escena que estamos contemplando, déjame que te ponga en contexto un momento. El rey Herodes, tenemos que hablar un momento del rey Herodes para que podamos comprender la profundidad de lo que está ocurriendo. Este rey no era el rey legítimo de Israel. De hecho, ni siquiera era un rey judío. El rey Herodes era un idumeo, era de la tierra de Edom, de lo que la Biblia dice Edom. De manera que era un gentil cuyo padre se había convertido, entre comillas, al judaísmo y cuya vida moral, la vida de Herodes, podía en cierta duda su verdadera profesión religiosa. Era un hombre con una vida muy inmoral. La cuestión es que tras varios intrincados políticos, finalmente Herodes fue nombrado rey de Judea por el Imperio Romano, por lo que Herodes era un rey impuesto por el Imperio invasor y además un edomita con una vida bastante inmoral. Y todo esto provocó que gran parte del pueblo de Israel estuviera en contra de su reinado.
no querían a Herodes como rey, y ante tal desaprobación del pueblo hacia Herodes, este rey tuvo un mandato marcado por una constante actitud paranoica. Estaba loco. Si leemos un poco la historia, por ejemplo, nos habla González de Herodes, otros historiadores, Pablo Josefo también habla de Herodes. Era un demente, un tirano. Este hombre llegó a desterrar a sus propios hijos. Llegó a matar. Herodes mató a toda la familia del antiguo rey. No dejó títere con cabeza. Todo el árbol genealógico del antiguo rey lo mató. Porque tenía miedo de una posible sedición. Llegó a matar a 3 de sus hijos, hermanos. Y al final, consumido por la paranoia, llegó a matar a su esposa Mariana. Se llamaba Mariana la mujer. Y todo esto para proteger su trono. O sea, que Herodes se ganó a pulso su fama de tirano, sin escrúpulos, y la mayoría del pueblo, aunque fuera en silencio porque era un dictador horrible, despreciaba a Herodes a la vez que le temía por sus acciones maquiavélicas. Y ahora, con estos datos en mente, imagínate lo que debió haber sido para Herodes de repente ver a 3 sabios de Oriente que se paran delante de él y se atreven a preguntarle: Herodes, ¿dónde está el rey? Dice la escritura que Herodes se turbó, y no solo Herodes, se turbó toda Jerusalén, porque pensaron: aquí se va a liar una, eres tú la que nos va a venir encima. Un rey había nacido y eso lo cambiaba todo. Y eso nos lleva al siguiente punto de nuestro mensaje. ¿Quién es este rey que ha nacido? ¿Quién es este rey que ha nacido? En primer lugar, hermanos, vemos que este rey que había nacido, este rey que, como vemos al final del capítulo 1, se llamaba Jesús, porque él vino a salvar. Emmanuel, Dios con nosotros. Era un rey que había sido anunciado mucho tiempo atrás. Era un rey anunciado. Los mismos magos dicen que una estrella los había guiado anunciándoles su llegada, pero podemos irnos muchísimo más atrás, varios siglos atrás, y comprobar cómo todas las escrituras anuncian la llegada del Mesías. El capítulo 2 de Mateo es espectacular, porque Mateo es un evangelio escrito para convencer a judíos de que Cristo es el Mesías esperado, el Rey, el Hijo de Dios anunciado en las Escrituras. Y por ese motivo el Espíritu Santo está constantemente recurriendo al Antiguo Testamento y refiriéndose a las diferentes escenas que va narrando como el cumplimiento de lo que esos escritos profetizan. En este capítulo, en el capítulo 2, hay hasta 4 referencias a las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Herodes le pregunta a los escribas dónde tenía que nacer el Mesías, los escribas le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, de Belén, saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Por ejemplo, cuando Mateo se refiere a la causa por la que Jesús, un tiempo después de nacer, es llevado a Egipto para librarse de la mano de Herodes, el evangelista dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Gloria al Señor. Algunos podrían pensar: bueno, Dios cuando profetiza, cuando habla de eso, se refiere al Éxodo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel sale de Egipto, así que se refiere a Israel, pero la Escritura es muy clara en enseñar que el verdadero Israel de Dios es Jesús. Todas esas cosas tipifican a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesús se va a Egipto, lo hace para que se cumpla la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el profeta dice eso, cientos de años antes, no se está refiriendo al pueblo de Israel físico, sino al Cristo que ha nacido, el Israel espiritual. O para referirse a la orden de Herodes de matar a todos los niños de 2 años. O sea, todos los niños menores de 2 años. Dice que todo esto se cumplió. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido.
Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. O para hablar, por ejemplo, de la razón por la que Jesús fue criado en Nazaret. Es decir, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, todas las profecías, todas las escrituras, toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la escritura habla de Él. Jesús es la consumación de todo el Antiguo Testamento. El mismo Jesús dice en el Evangelio de Lucas, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Por lo tanto, lo primero que vemos en Mateo capítulo 2 es que ese niño que había nacido es un rey anunciado desde el principio. Es un rey anunciado. En segundo lugar, vemos como este niño que había nacido para ser rey es un rey universal. Es un rey universal. No se trataba solamente del rey de los judíos, sino del rey de todo el mundo. Los magos habían venido de Oriente, de tierras lejanas. Ellos no eran judíos, pero ellos habían entendido que eso no era una barrera para ir a buscar al rey y adorarle. Y esto nos enseña que Dios no es el Dios de una sola raza, no es el Dios de un solo grupito, es el Dios de todo el universo. Todos aquellos que entienden quién es Cristo y vienen a adorarle, pueden pasar a formar parte de la familia de Dios. Judíos y gentiles. Dice Pablo en Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, refiriéndose a los gentiles, a los que no son judíos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es a través de Jesús que podemos ser llamados hijos de Dios, sin importar de dónde vengamos. Y cuando hablo de dónde vengamos, no me refiero solamente a la procedencia étnica, sino a nuestra condición social, a nuestro estado moral. No importa de dónde vengas, el Señor es el Señor de todos. Y si vienes a Él en arrepentimiento y fe, eres salvo por su sangre. Y en eso no importa cuál sea tu opinión. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te guste o no. Dice la Escritura, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira, cuando alguien se convierte, alguien no está haciendo a Cristo el Señor de su vida. Cristo ya es el Señor de su vida. Cuando alguien se convierte, esa persona está reconociendo que Jesús es el Señor de su vida. Es muy diferente. Jesús es Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tú no tienes que hacer a Jesús el Señor de tu vida, tú tienes que reconocer que ya lo es. Y tienes que empezar a vivir conforme a esa realidad. No hay ningún palmo de este universo que no le pertenezca a Cristo. Él es Señor. Y más vale que vengamos a Él en arrepentimiento y fe antes de que no haya oportunidad. Él es un Rey universal. En tercer lugar, vemos que Jesús, este niño que había nacido, es un rey perseguido. Es un rey anunciado, es un rey universal, pero este pasaje también nos cuenta que es un rey resistido y es un rey perseguido. Ahora prestemos atención a cómo al enterarse del nacimiento de Jesús, el tirano Herodes, el paranoico Herodes, finge que tiene interés en adorarle. Fíjate la maquinación malvada. Pero en realidad no quiere adorarle. Entonces Herodes es malo. Fíjate el texto, cómo desarrolla el texto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, encima perezoso, no quiere ir ni él, es que lo tiene todo Herodes.
Enviándolos les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Venga ya, Herodes, no te lo crees ni tú. Las intenciones verdaderas de Herodes estaban muy lejos de adorar a Jesús. El rey usurpador, ¿sabéis lo que hizo? Mandó a que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados para terminar con la vida del rey que acaba de nacer. ¿En qué cabeza cabe dar esa orden? ¿Cómo tenía que estar el corazón de ese hombre para decir: ¿sabéis qué? Todos los niños que sean más pequeños de 2 años, matadlos? Eso se dice muy rápido, hermanos. Es muy fuerte. Es un acto atroz de maldad. Coger a un bebé, mira, ahí está llorando uno, más gráfico imposible. Coger a ese bebé y matarle por la paranoia de un rey. ¿Cuántos niños tenía que haber en Israel menores de 2 años entonces? No sé, 1000, 2000, 3000. Todos muertos. Un acto horrible, hermanos. Un acto que manifiesta la dureza del corazón de este hombre malvado. Pero lo cierto, hermanos, es que la reacción de Herodes ejemplifica perfectamente la reacción del sistema de este mundo ante la verdadera identidad de Cristo. Herodes odiaba a Jesús y Herodes quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes sabía que ese niño que había nacido ponía en peligro su trono. Herodes quiso seguir siendo el rey y sabía que ese niño era una amenaza para él y era capaz de cualquier cosa para seguir con sus planes. Si hacía falta, mataba a todos los niños menores de 2 años. No importa, yo voy a seguir con mi reino. Y de la misma manera, este mundo puede abrazar la idea del tierno niño Jesús que está en el pesebre y que nos ha venido a salvar y ha venido a protegernos, pero al mismo tiempo aborrece la idea del Señor Jesús, soberano del universo. Aceptar que Jesús es el Rey de nuestras vidas nos lleva a tener que abandonar el trono de nuestras decisiones. Nos lleva a salir del lugar de mando y de esta supuesta libertad, entre comillas, que todos queremos tener, para someternos al gobierno absoluto de Jesús en nuestras vidas. Y esto el mundo no lo puede tolerar. Así que si me hablas del tierno Jesús en el pesebre, que lo puedo manipular y lo puedo poner aquí o allá, cerca del borriquito, cerca de María, cerca de los pastores, y eso me encanta. Soy capaz de cantarle a ese niño, pero como me hables del Jesús de Apocalipsis, te crucifico. No puedo soportar que ese niño sea el rey. Hermanos, la razón por la que este mundo celebra la Navidad es porque no contempla la idea de que Jesús es el Señor y amo absoluto del universo. No saben lo que celebran. A mí me da tristeza, pero es que no sabéis lo que hacéis. ¿Qué estáis celebrando? El mundo celebra el ridículo Jesús. Ese Jesús de cartón piedra. Ese Jesús que es como una especie de amuleto, que sirve para cumplir con sus deseos, que sirve para hacer lo que quieran, para alegrarse unos días, emborracharse y tocar palmas y cantar villancicos heréticos. Pero odia y persigue al verdadero Jesús que se manifiesta en las Escrituras. Y el mundo va a reaccionar como Herodes cuando Jesús se presente tal como es, o cuando su iglesia sea un reflejo glorioso y fiel de quién es Cristo. Seremos perseguidos. De hecho, fíjate, la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la forma en la que Dios ha amado a este mundo, ha entregado lo más valioso de Él. Yo digo, de tal manera amó el mundo Jesús que lo crucificó. Cuando el Hijo de Dios caminó por este mundo, estuvo con nosotros, preferimos a Barrabás, al ladrón, porque el ladrón puede poner alguna bomba de vez en cuando, pero nos permite seguir en el trono. Jesús no. Jesús te quita del trono y se pone Él, y gloria a Él, porque le pertenece. Le pertenece el trono de nuestras vidas.
La reacción de Herodes fue malvada, pero hermanos, su reacción era previsible. Jesús dice: el mundo os aborrecerá. No os sorprendáis, porque el mundo me odia. Y si el mundo me odia a mí, también odiará a los que me aman y me siguen. Así que la reacción de Herodes no fue sorprendente. La reacción que fue sorprendente, y ahora quiero que estéis prestando mucha atención, fue la que tuvieron los sacerdotes. Porque los sacerdotes sabían por las Escrituras que podía haber nacido el Mesías en Belén. Hermanos, pongámonos en escena. Están los piadosos religiosos de Israel y de repente vienen unos sabios astrónomos diciendo que han visto una señal y preguntan directamente, tienen el atrevimiento, la convicción de que el rey de Israel no es ese que está sentado en el trono. Ha nacido uno que es el rey. ¿Dónde está Herodes? Y los escribas ante esa escena, mira lo que hacen. En lugar de ir a adorarle, en lugar de decir, ¿qué está pasando aquí?, en lugar de rendirse al Señor que había nacido, lo que hacen es que se quedan quietos mientras no hacen nada y mientras el enemigo maquina matar al niño. Incluso sirven al rey falso. Probablemente prefirieron complacer al rey impostor a buscarse un problema político, asistiendo al nacimiento del rey verdadero para darle la gloria. No te metas, no tengas problemas. Estos escribas estaban actuando con la más vil... Eran los representantes de la ley de Dios. Supuestamente eran hombres piadosos, entendidos de la Torá. Y tienes el posible nacimiento del Mesías delante de ti y lo que haces es seguir sirviendo al rey malvado. Estos escribas, hermanos, son el equivalente, el reflejo perfecto de los religiosos de hoy en día. Existen personas, hermanos, que se consideran cristianas, que van a la iglesia de vez en cuando, que han escuchado el Evangelio, que aseguran que son creyentes. Algunos incluso se han bautizado o incluso sirven en la iglesia. Personas que cada noche se acuestan con la confianza de pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando tú examinas sus vidas, no puedes ver un atisbo de la obra de Cristo en ellas. Y es confuso. Personas sin compromiso con el Señor, sin una santidad creciente en sus corazones, sin un anhelo por la palabra, inconstantes, sin discernimiento. Personas capaces de venir aquí y decir amén a una cosa y al mismo tiempo pensar y hacer la contraria. Personas que afirman que son seguidores de Cristo, pero no luchan con su pecado. Personas que toleran la iniquidad, a las que no les importa que se pisotee el nombre de Dios y se persiga a la iglesia de Cristo. Estas personas miran hacia otro lado cuando se pone en riesgo su comodidad, su seguridad, su familia, sus riquezas. Y estos son falsos cristianos que venden el Evangelio por un pedazo de mundo. Pervierte la verdadera fe. Existen muchas personas que, como estos escribas, conocen las Escrituras, las citan, las entienden, pero las conocen para darles un servicio a aquellos que quieren matar a Jesús. Usan la Biblia para servir a aquellos que persiguen al niño. Es impactante, hermanos. Es impactante. Yo estoy viendo en el siglo XXI a personas que usan la Escritura para defender que Jesús era homosexual. El Señor tenga misericordia, hermanos. Yo estoy viendo a personas que usan la Biblia para decir que si una madre tiene un bebé dentro y no lo quiere, pues que se lo quite. Yo estoy viendo a personas que usan la Biblia para decir que en el púlpito tenemos que ser políticamente correctos y depende de cosas no decirles para no ofender al mundo. Personas que cuando multan a un pastor por decir lo que la Biblia dice y confrontar el pecado con dinero, piensan, es que se ha pasado bastante, es que tampoco podemos ser tan ofensivos. Escribas, religiosos, mentirosos. No eres creyente.
No lo eres. Conoces la Biblia, pero no te ha amanecido Cristo en el corazón. Muchos hoy en día se comportan como escribas, son religiosos acomodados que realmente no han nacido de nuevo y por lo tanto no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Y por esa razón resisten la ley de Dios y se rebelan desde dentro de la iglesia, hermanos, contra el Cristo soberano y contra el juez de todo el mundo. Y claro, eso no lo hacen directamente. Porque estos escribas que viven hoy en día entre nosotros nunca se quejan contra Dios, nunca dicen que van en contra de Dios. Ellos lo que hacen es perseguir y odiar a los siervos de Dios que predican fielmente la palabra de Dios, porque es mucho más fácil aborrecer al predicador que confesar que aborreces al Dios que el predicador predica. Es mucho más fácil aborrecer al mensajero que al dador del mensaje. Pero no nos engañemos. El problema de los religiosos no es que las formas no son buenas, no es que no hay tacto, no es que no estamos siendo políticamente correctos, no es que estamos hablando de más, no es que hay cosas que no se pueden decir, no es que parece que predique con odio. No, el problema de los fariseos y de los escribas y de los religiosos es que no aman al Señor y por eso sus dientes rechinan cuando oyen la verdad. Porque sus ovejas oyen su voz. Y cuando se dice a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, gritan aleluya. Pero los escribas gritan crucifícale. Sea de forma activa como Herodes o de forma pasiva como los escribas, este pasaje nos muestra claramente que el mundo odia, persigue y resiste al verdadero Jesús. Así que este rey era un rey anunciado, un rey universal y un rey resistido y perseguido. Pero por último lugar, quiero hablar del último atributo, de un atributo que también aparece en este texto acerca de este rey. Y es que este rey que había nacido es un rey indestructible. Amén. Jesús es un rey indestructible. Mira, no importa lo mucho que se esfuercen sus enemigos en acabar con él. No importa lo mucho que se esfuercen en destruirlo. Jesucristo es rey porque Dios lo ha decretado y nada ni nadie va a poder torcer sus planes. En este pasaje leemos como este rey tirano y paranoico pone a todo palacio, a toda su guardia trabajando, engaña a los magos y conspira para matar a ese niño. Pero Dios, me encantan los peros de la Biblia, avisa a los magos en sueños para que no informen y se vayan por otro lado. Pobre Satanás, en verdad. Mira que se esmera, y mira que tiene poder y tiene ejércitos y gobiernos y siempre está en el casi. Es como hay casi y Dios se sale con la suya. Tiene que ser frustrante ser Satanás. Es indestructible. Mismo rey ya, Satanás gobernando en su corazón y vamos a matar a los niños menores de 2 años, los aniquilamos a todos, da igual, sin misericordia, sin piedad. Y ves a toda la guardia ahí matando a niños, acuchillándoles, sacrificando una sangría por el país. Pero Dios avisa a José de que se vaya antes de tiempo. Hermanos, por mucho que se esfuercen los aborrecedores de Cristo, los planes de los enemigos de Dios nunca van a triunfar, porque Dios es soberano y Él está absolutamente en el control de la situación. Y eso, hermanos, nos tiene que dar una seguridad absoluta, porque nosotros somos creyentes, somos el pueblo de Dios escogido, somos su amada iglesia, formamos parte de la obra y el plan eterno de Dios. Nuestra misión está subordinada a la autoridad de Cristo. Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Yo gobierno, yo mando, yo decreto, yo soy soberano y yo digo que nada ni nadie va a poder tocar un pelo de vuestra cabeza. Amén.
Y no estoy hablando en el plano físico, evidentemente, dice Pablo, somos contados como ovejas, como matadero, somos muertos por causa de ti todo el tiempo, pero Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuál es el fundamento? Que pase lo que pase, se pongan los principados, las potestades en nuestra contra, haya muerte o haya vida, pobreza, enfermedad, miseria, hambre, dolor, todo lo que pueda ocurrirnos en esta tierra. Yo estoy seguro, dice Pablo, que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Iglesia, tenemos a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Esto es una tarea, hermanos, glorificar a Dios en nuestras vidas, proclamar el Evangelio a toda criatura, para que muchos otros puedan venir al conocimiento de este Rey universal, este Rey glorioso, al conocimiento de la verdad. Y esta es una tarea que lo requiere todo de nosotros, todo. Pero podemos confiar en que pase lo que pase, en este mundo seremos vencedores, porque vamos de la mano del Rey indestructible. Hermanos, en esta historia tan caricaturizada por el mundo y tan banalizada por nuestra sociedad consumista, hemos podido comprobar que el protagonista no es la estrella, no son los magos, que tampoco son reyes, no son los pastores, ni los animales, ni José, ni María, ni las cabalgatas, ni los regalos, ni los niños. El único protagonista de esta historia es el niño rey que había nacido y que cumplió perfectamente con su cometido en este mundo para llevar a muchos a la salvación. El verdadero protagonista es Jesús. El centro es Jesús, un rey anunciado, universal, perseguido, resistido, pero indestructible. Jesús es el Rey de Reyes. Y ante su majestad es imposible no tomar partido. La pregunta que yo hago, iglesia, es ¿cuál es tu actitud ante Cristo? Puede que seas como Herodes, que odia de forma abierta a Dios y no quiere abandonar el trono de su vida. Puede que te declares incluso ateo y persigas con tus argumentos toda idea que exalte a Cristo como el soberano Dios al que le debes entregar la vida. También puede ser que seas como uno de esos escribas religiosos que conocen el Evangelio, que conocen cosas de Dios, que conocen la Biblia, pero que realmente no han nacido de nuevo y que están constantemente peleando para cambiar al Dios de la Biblia para que se adapte a su comodidad y para que comulgue con sus pecados. Debo decir que si eres de unos o de otros, no hay lugar para la neutralidad en el Evangelio. O estás con Cristo, totalmente con Cristo, o estás contra Cristo. Tanto si eres como Herodes o como los escribas, debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, en el Jesús de la Biblia, para salvación. Hoy el Rey está llamando a toda persona de toda tribu, nación y lengua a un reino celestial. Así que vengamos a Cristo mientras haya oportunidad. Ven a Cristo. Por las misericordias de Dios, ven al Señor. Ríndele tu vida al Señor. Pero por otro lado, puede que seas como uno de esos magos, esos hombres entendidos en la astronomía que vinieron, movidos por el Señor, para adorar al Rey con sus vidas. Que no les importe entrar a palacio del Rey con toda su pompa y con toda su extravagancia y enfrentarse cara a cara a Él y preguntarle dónde está el Rey. Que no teman hacer un largo viaje y huir de su comodidad, que dejen su vida para ir a glorificar a ese niño. Los magos entendieron perfectamente el mensaje y la trascendencia de ese nacimiento. Y estos sabios de Oriente no tuvieron que hacer un viaje de cientos de kilómetros para llevarle a ese niño 3 regalos en señal de adoración: el oro, el incienso y la mirra. El oro se lo regalaron como símbolo de su realeza. Con ese presente los magos estaban reconociendo que ese niño era el verdadero rey. El incienso tenía que ver con la adoración, con la divinidad, declarando de esa manera que ese niño que había nacido era divino, era Dios encarnado, digno de alabanza y de adoración.
Y por último, la mirra era comúnmente usada para preparación de los ungüentos para la sepultura. De esa manera los magos estaban reconociendo la naturaleza humana y sufriente de ese niño que había nacido para morir en rescate por muchos. Es humano, es rey, es Dios, pero es hombre, y como hombre morirá. Está el Evangelio tan claramente aquí, hermanos. Los magos manifestaron haber entendido que Jesús es el Rey eterno. Habían entendido que ese niño era Dios mismo hecho hombre para cumplir una justicia perfecta y ser muerto en rescate por muchos. Y esa realeza, esa divinidad y esa humanidad de siervo sufriente quedaron totalmente confirmados cuando unos 30 años más tarde Jesús fue crucificado, y después de ser crucificado, ese niño que nació en Belén, en un humilde pesebre, al tercer día resucitó en gloria. Oh, hermanos, en esta historia vemos a Jesús viniendo por primera vez como un frágil bebé, pero cuando vuelva por segunda vez, le veremos regresar en gloria y poder. Esos magos entendieron el mensaje y vinieron a adorar al niño. ¿Y tú qué vas a hacer en este día? ¿Vas a seguir siguiendo la corriente de este mundo? ¿Vas a seguir en el trono? ¿Vas a seguir mirando para otro lado? ¿Vas a seguir creyendo que todo esto va de poner regalitos y caramelitos y ir a ver una cabalgata? ¿O te vas a rendir ante el verdadero Rey de Reyes? Hoy es día de salvación. Hoy es día de rendir toda tu vida ante ese niño Rey que nació en ese pesebre. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.